Tú eres el corazón de la adoración y esta reunión es para adorarte a ti, para exaltarte a ti. La razón de ser del por qué estamos aquí eres tú, Señor. Todo esto gira en torno a ti, la iglesia gira en torno a ti, Señor, y cada uno de nosotros, sus miembros, giran en torno a ti. Bendito Dios, que seas tú exaltado en este tiempo, que tu nombre sea puesto sobre lo más alto. Usa, Señor, tu palabra para hablar a nuestros corazones, que cada uno de nosotros pueda experimentar el gozo de la exhortación que proviene de Dios, porque es para la transformación de nuestro carácter, para la salvación de nuestras almas. Lleva muchos al arrepentimiento, Señor, en este día, por tu gracia y misericordia. Y fortalece la fe de aquellos que la han debilitado. Por favor, bendito Dios. Este es un tiempo donde queremos exaltarte a ti, adorarte a ti, bendecirte. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Y a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor ahí en su casa. Muchas gracias por esta oportunidad que Dios nos regala de estar juntos. Para mí es un privilegio enorme poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que quisiera comenzar esta reunión contándoles que hay una historia que se cuenta de un perforador de pozos francés llamado Andrew Poultier, que él apostó ante un grupo de amigos en un restaurante que se podría beber 39 vasos de vermut solo en 10 minutos. 39 vasos de vermut solo en 10 minutos. Impresionantemente, ganó la apuesta. Y luego cayó muerto. Sí, luego cayó muerto. Para los que no saben, el vermut es un vino macerado en hierbas amargas. De hecho, vermut es una palabra alemana o que proviene del alemán y significa ajenjo. Y eso ya nos suena a nosotros, porque, por ejemplo, en Apocalipsis 8:11 se nos habla justamente de una estrella llamada ajenjo que Dios envía para traer juicio y condenación a muchos pecadores, ¿cierto? Que habían ido en contra de Dios y les dio muerte a muchos de esos pecadores, esta estrella llamada ajenjo, es decir, amarga. Este hombre francés terminó muerto en su arrogancia y su final fue tan amargo como el vermut o el ajenjo que recién se había tomado antes de morir. Y les cuento esta historia justamente para decir este día que el orgullo te llevará a la muerte. El orgullo te llevará a la muerte. Y en el caso del perforador de pozo francés fue una muerte literal, ¿cierto? Murió al instante, producto de su arrogancia. No obstante, yo quisiera que indagáramos en este día lo que esto significa también respecto de la muerte espiritual. El orgullo también podría llevarte a la muerte espiritual. Quizás no hemos dimensionado lo que el orgullo significa y no siempre le tomamos el peso de lo que es esta realidad en nosotros. Nosotros decimos que somos orgullosos con mucha liviandad, pero Dios odia a los orgullosos. Por lo tanto, esto es muy serio y quisiera que lo miráramos a la luz de algunos pasajes de la Biblia que me parecieron muy interesantes y también ilustrativos para hablar justamente de este tema en este día. Y para eso yo quisiera que si usted puede ir a su Biblia, de todas maneras va a aparecer los versículos en pantalla, quisiera que fuéramos a una parábola muy conocida y a veces poco entendida de Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, y la parábola está en los versículos del 1 al 14. Yo quisiera que estudiáramos esto porque vamos a rondar en torno a esto durante algunos minutos. Dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo:
El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió, a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey. Quisiera que pusiera atención a este versículo 11 y 12. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Una lectura superficial de esta parábola nos podría llevar al error que han cometido muchos escépticos que critican la Biblia. Pues, ¿cómo es posible que se le culpara a este hombre a una pena tan injusta por simplemente no llevar puesto un traje correspondiente a una fiesta de bodas? Piensen esto, cuando fue invitado a última hora, fue encontrado en la calle. Además, la mayoría de las personas de aquella época no tenían ni siquiera una tenida dominguera, mucho menos iban a poder tener un traje de bodas. Además, inclúyale el castigo que se le está dando por no tener un simple traje, es el infierno. Pues a esto señala cuando dice atarla de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es una referencia directa al infierno. Por lo tanto, se le condena a este hombre al infierno simplemente por no llevar vestido un traje de bodas cuando fue invitado a última hora. Él nunca se imaginó que iba a ir a una fiesta, no tenía un traje ni para el día domingo, iba a tener un traje de bodas. Hay muchos argumentos para decir esto es una pena injusta y cómo se hace esta relación. Lo interesante de esta parábola, para darle el sentido correcto que la misma Biblia lo expresa, es cuando comienza la parábola diciendo en el versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey. Es decir, el Señor Jesús está haciendo justamente la comparación del reino de los cielos con esta parábola. Por lo tanto, nosotros, para entender esta parábola, tenemos que pensar en el reino de los cielos. Y si hay algo que a mí me encanta de la Biblia, es su unidad. Lo sabemos, ¿no? La Biblia tiene unidad. Por lo tanto, ella se explica a sí misma o se interpreta a sí misma. Por lo tanto, es muy interesante cuando podemos ver todo el panorama bíblico y entender lo que a nosotros se nos puede hacer difícil a primera vista o, como decía en un comienzo, una lectura superficial. Así que yo quisiera, para poder entender esto, que fuéramos a Apocalipsis 19, porque vamos a estar mirando Apocalipsis 19, 20, 21, 22. Por supuesto, solo algunos versículos. Pero quisiera tomar la última parte de nuestra Biblia, ¿cierto? Del último libro de la Biblia, para comprender este tema que es tan importante del orgullo. Dice Apocalipsis 19, verso del 6 al 9, vamos a leer. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero,
y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esto revelaría que lo más probable fue que el rey de las bodas de la parábola no solo invitó a aquellos que ni se imaginaban ser invitados, sino que también les tenía preparado un traje especial, hecho a la medida. Esto no se trataba ni de Armani ni de Hugo Boss. Esto era el traje de lino fino, un lino escogido justamente para aquellos que fueron convidados a las bodas. Este traje era resplandeciente, porque era apto para recibir al rey. Nosotros estamos leyendo aquí Apocalipsis 19, donde habla justamente de la segunda venida de Cristo, y a este evento, Apocalipsis 19, le llama también las bodas del Cordero, esa fiesta que nosotros, los que fuimos escogidos por su gracia y misericordia y hemos aceptado ese llamado maravilloso a ser parte de su ejército, también entonces vamos a ser la iglesia, la cual es la novia escogida para recibir a ese rey, pero tiene que estar con el traje correspondiente. Esta misma idea se refuerza en el Antiguo Testamento, y usted recordará en Zacarías una historia que es muy conocida, pero muy singular y que habla exactamente de lo mismo. Zacarías capítulo 3, versos del 1 al 4 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Otra vez vemos aquí el cambio de ropaje que representa entonces, evidentemente, como aquí lo expresa claramente el verso en Zacarías, quitar el pecado que traemos para entonces ser vestido de este nuevo o revestido de este nuevo traje. Esto es tan glorioso que no lo podemos entender muy simplemente. Tiene que ser una revelación de Dios. Dios nos tiene que dar a entender esto, no por conocimiento intelectual. Esto tiene que penetrar a nuestro corazón, porque la única forma de entenderlo es que el Espíritu Santo lo haga entendible en nuestro corazón, porque esta es la obra de gracia que hemos recibido de parte de Dios. Se nos ha concedido estar vestidos adecuadamente. No teníamos cómo hacerlo, pero se nos ha concedido estar vestidos adecuadamente solo por causa de Cristo. No hay mérito alguno en nosotros. Todo es por los méritos de Él. Por eso es muy importante entender este misterio, porque no es tan sencillo comprender algo que tiene que llegar profundamente a nuestro espíritu. Insisto, no es algo intelectual, es algo que tiene que llegar a lo profundo de nuestros corazones, porque somos nosotros los que están ahí en la parábola de Mateo 22. Nosotros somos los invitados a esas bodas. Mire, no teníamos ninguna intención de ir. Fuimos encontrados. Nos llamaron en un momento que no esperábamos. Reemplazamos a quienes se negaron a ir. Eso somos nosotros. Y además se nos dio ese traje perfecto para la ocasión. Y esto solo puede provocar en nosotros un agradecimiento tan profundo, una humillación tan grande, que deberíamos entonces unirnos al coro de ángeles y de los 24 ancianos y de la multitud de Apocalipsis 19 que cantaba aleluya, gocémonos y alegrémonos, porque se nos ha concedido. Esto es algo que es un regalo maravilloso que no logramos entender.
Con esto en mente, veamos una vez más la actitud del hombre que no estaba vestido correctamente para esta fiesta de bodas. En Mateo 22, los versículos que dije que le pusiera atención, 11 y 12, dice: y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y yo les quiero pedir, por favor, que vayan a esta escena, ¿sí? Que seamos parte de esta escena y veamos entonces al rey entrando a su fiesta preparada con aquellos invitados que ni pensaban ir, pero por gracia fueron convidados, ahí están. Ellos los sacaron de las calles. Yo no sé de dónde has salido tú, pero yo puedo sentirme completamente identificado en esta invitación. Nos sacaron de las calles. No teníamos ninguna intención de pasar a una fiesta de bodas. No teníamos un traje adecuado. Nuestro traje era vil, lleno de pecado. Sin embargo, se nos concede un traje nuevo. Entramos ahí y viene el rey y comienza a mirar y ¡pum! Punto negro en medio de todo el resplandor de la blancura del traje de lino. Este hombre que no está vestido adecuadamente. ¿Cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste aquí? Si no estás con el traje puro de lino fino, ¿por qué sigues con ese traje de pecado? Y la Biblia dice: mas él enmudeció. La NTV dice en este mismo verso: no tuvo respuesta. Este silencio, que con la lectura superficial parecía ser un silencio de humillación de un pobre tipo que lo están juzgando por algo que no depende de él, ahora con todo el panorama bíblico en mente, termina siendo, en mi opinión, el silencio más arrogante de la historia. Este silencio no es de humillación, sino que es un silencio arrogante. Él no tuvo respuesta porque simplemente él no quiso aceptar el traje que le estaba siendo regalado, concedido. No lo quiso aceptar. Este hombre entonces no tuvo respuesta. Tenía un traje hecho a la medida, lo resistió. No se quiso sacar el traje vil, lleno de pecado que llevaba puesto. Yo quisiera hacer un punto más y volver a Apocalipsis 19 y notar este contraste. En los versículos del 11 al 16, vamos a leerlo y yo quiero que otra vez nos pongamos en esta escena, porque es lo que esperamos y lo que puede venir en este momento, ¿sí? Y yo anhelo y esperaría que no alcanzáramos ni a terminar y ocurriera este glorioso momento de que Jesucristo viene por su iglesia. Dice el verso 11 de Apocalipsis 19 hasta el 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y ponga atención porque en sus Biblias, o en la mayoría de ellas, va a aparecer el Verbo de Dios con mayúscula. Mire el realce, el Verbo de Dios. Ese es su nombre. Juan ocupa el mismo nombre que ocupó, ¿cierto?, en el Evangelio de Juan, ¿cierto? El Verbo de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, ahí estamos todos nosotros, ¿cierto?, con ese lino que se nos concedió, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esta escena es gloriosa. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el título de tantas canciones que cantamos, como incluso la alabanza de hoy. Rey de Reyes y Señor de Señores, también en mayúscula en nuestras Biblias.
todo esto a mí me haría pensar que las bodas que estamos viviendo en ese momento se deberían llamar las bodas del León de Judá. Grande, glorioso. ¿Pero cómo se llaman? Las bodas del Cordero. Note este contraste de lo glorioso del Señor, de lo glorioso del momento, pero las bodas se llaman las bodas del Cordero. El Cordero humilde. Allí tenemos el mejor ejemplo de humildad en nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo perfecto para nosotros respecto de la humildad. Dice, este texto nos está mostrando lo glorioso del Señor en su segunda venida, con el contraste de la humildad que a Él le caracteriza. Isaías menciona esto mismo de una manera muy singular. Isaías capítulo 53, versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. Yo le invito a que vea este contraste del hombre mal vestido que hizo lo mismo que el Señor. Enmudeció, no abrió su boca, no tuvo respuesta. Pero note la diferencia. Este hombre no tuvo respuesta porque su silencio era un silencio arrogante. ¿Yo qué quiero decir con esto? Y quiero expresarme de la mejor manera posible. Yo quiero decir con esto, además del contraste evidente que estamos viendo, es que las personas humildes no son las que no dicen nada, no son las que siempre se mantienen calladas o las que aparentemente tienen un bajo perfil. Porque continuamente uno dice, no, esta persona es muy humilde, ya sea por su condición económica o porque es muy bajo perfil. Pero no, aquí vemos a alguien que no abrió su boca, pero con la arrogancia que le impidió recibir el vestido glorioso de lino fino que nos fue concedido. En cambio, el Señor Jesús no abrió su boca en una actitud de plena y suprema humildad. Algo que carecemos tanto nosotros los cristianos. Y yo debo reconocer delante de ustedes, y por supuesto delante de Dios, lo he hecho en privado, pero me parece que es muy propicio también hacerlo en público, que muchas veces mis silencios han sido silencios arrogantes. Yo me he quedado callado pareciendo humilde, o queriendo parecer humilde, porque algunos claramente se darán cuenta que no hay nada de humildad en el silencio. Pero dentro hay ese resentimiento, queja, murmuración, ideas personales, ideas que se meten a uno en la cabeza y te hace creer. Y el diablo se encarga de eso también, te hace creer de que tú tienes la razón. Esa es una falsa humildad porque finalmente es el orgullo manifestado de una manera distinta. Y este es el punto. El orgullo tiene muchas facetas, tiene muchas caras. Y yo le hice una invitación. Aquí la tengo todavía. Cuando me pidieron hacer una invitación para esta reunión, yo le dije, ¿en qué se relaciona el orgullo y una cebolla? ¿Sí? No sé si la pudieron ver. ¿En qué se relaciona el orgullo y la cebolla? Bueno, mire, la cebolla tiene muchas capas, y alguna de esas capas, ni le explico el olor que tengo aquí en este momento, ¿eh? Qué bueno que estamos por Zoom, ¿cierto? Pero ¿por qué se lo digo? Porque mire, el orgullo tiene muchas capas, el orgullo te hace llorar como te hace llorar una cebolla, y el orgullo queda tan pasado como está pasado en este momento esta habitación con esta cebolla. Queda pasado, se impregna, es un olor que, ¿se ha dado cuenta los que cocinan? Que cuando cocinan cebolla se lavan las manos y el olor permanece. Peor aún si comes cebolla, ¿sí? Te lavas los dientes 20 veces y el olor permanece. Y uno dice, ando pasado a cebolla. Así es el orgullo. Es una ilustración. Y la copié porque la saqué de mi autoría, de Freddy. Pero yo pensaba en esto y creo que es muy importante porque la cebolla, que tiene muchas capas, se presenta entonces, al igual que el orgullo,
de una manera, uno puede decir la cebolla es muy versátil, todos lo hacemos con cebolla. El orgullo es así. Nos presentamos ante la vida de esa misma manera. Una de las facetas más comunes o de las caras más comunes del orgullo es la autosuficiencia. Somos muy autosuficientes, nos decimos ser cristianos y somos muy autosuficientes. ¿Cómo nos damos cuenta que somos autosuficientes? Cuando tenemos la osadía de comenzar un día de nuestras vidas, en la mañana al despertar, sin buscar a Dios. Eso es osado. Eso para un cristiano es muy osado. Cuando un cristiano cree que puede levantarse en la mañana y hacer tantas cosas, y algunas se hacen en el nombre de Dios, pero recuerde que han matado, han hecho grandes desastres en el nombre de Dios, así que eso no dice mucho. Y dice, no, es que yo estoy trabajando para Dios, pero no le he buscado. Cuando uno cada día en la mañana se levanta y no le pide ayuda al Espíritu Santo para sobrellevar cada circunstancia, cuando en la mañana nos levantamos y no buscamos la dirección de la palabra de Dios, eso muestra nuestra autosuficiencia. En otras palabras, le estamos diciendo, Señor, todavía no te necesito. Cuando yo no pueda, ahí te busco, ¿eh? Pero seguro yo puedo. Y muchas veces, aún no pudiendo, nos mantenemos en esa arrogancia y en ese orgullo. Y lo peor, cuando las obras que realizamos sin Dios, comillas, nos resultan bien. Digo comillas porque uno tiene que conocer el panorama completo. Pero aparentemente nos resultan bien. El diablo también se encarga de que te resulten bien. Tú estás trabajando con el diablo. Cuando algo te resulta sin la ayuda de Dios, sin buscar a Dios, sin la guía de Él, sin su dirección, tú tienes la ayuda del diablo, porque el diablo sabe que si a ti te va bien en esa obra que tú estás realizando, te vas a dar el mérito a ti mismo. Entonces te vas a sentir tan importante y tan orgulloso que vas a tener una actitud satánica que proviene de él. Recuerde que el diablo cayó por el orgullo, proviene de él, era un ángel, ¿cierto? Hermoso, que cae porque se enorgulleció su corazón. Así que su arma es la arma que sigue atacando a cada uno de nosotros los cristianos. Decir ser cristiano orgulloso es lo más contrario que puede existir. Eso es imposible, no tiene cómo juntarse. La Biblia literalmente dice que Dios odia a los orgullosos. Esto no se puede juntar. Y nosotros estamos viviendo así, con arrogancia, con altivez, con un traje que según nosotros nos queda a la medida. Pero ¿sabes qué no? Se nos ha concedido un traje que es el traje de nuestro Señor, para esperarlo a Él. Un traje de humildad. No es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. Isaías dice que nuestras mejores obras delante de Dios son como un trapo de inmundicia. Así que esto no se trata de nosotros, esto se trata de Dios. Y es muy importante que nuestras obras demuestren nuestra condición real de ser un verdadero cristiano, humilde, un hombre o mujer que está en la fe verdadera. Nuestras obras evidencian eso. Es muy importante que nosotros evaluemos nuestras obras constantemente. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe diciendo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Debemos mirar si estamos en la fe, porque no podemos ser orgullosos y decir que estamos en la fe. Tampoco podemos excusarnos y decir, bueno, ustedes saben que yo soy orgulloso. Eso es horrible. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado un carácter normal, pero eso es horrible delante de Dios y no deberíamos estar así. La Biblia dice que Dios juzgará nuestras obras. Juzgará nuestras obras. En Apocalipsis capítulo 20, dicen los versos del 11 al 15. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y a la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando la Biblia nos menciona también del gran juicio del trono blanco, también se habla entonces que vamos a ser juzgados según
nuestras obras. Y aquí sale una pregunta obvia. ¿Por qué serán juzgadas nuestras obras si somos salvos por gracia? Si nos fue concedida la salvación, el traje de lino fino, ¿cierto? Si nos fue quitado nuestro traje de pecado y nos fue entregado gratuitamente el traje especial, porque vamos a ser juzgados por nuestras obras. Simplemente porque nuestras obras evidencian que estoy en la fe. Nuestras obras es la evidencia externa de la realidad interna de mi corazón. Si yo soy de la fe, yo no puedo ser orgulloso, porque mi obra revelará lo que hay en mi corazón, ese cambio transformador genuino que provoca solo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestras obras van a ser entonces la muestra de nuestra realidad. Por eso el Señor Jesús dice que por los frutos seremos conocidos. Y por eso Juan Bautista dijo en su predicación, y el Señor Jesús ocupó la misma, que debíamos arrepentirnos y hacer frutos de arrepentimiento. Yo puedo decir, estoy arrepentido, pero se tiene que notar que estoy arrepentido. Yo no puedo decir, estoy arrepentido y no estar vestido del traje de arrepentimiento. No puede ser. Eso no es coherente. Nosotros fuimos salvados para andar en buenas obras. De hecho, hasta las buenas obras fueron preparadas de antemano, dice la Biblia. Claro, es la enseñanza entonces de Santiago en el capítulo 2 de su carta, en el versículo 14, que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Claro que nos podrá salvar la fe, porque la fe sola salva, pero se evidencia la fe a través de las obras. Por eso añade en el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Se da cuenta? Las obras evidencian que nosotros somos de la fe. Ninguno de nosotros puede andar en esta vida cristiana sino con una actitud de humildad y luchando y trabajando por eso. Es en este mismo sentido que toda manifestación del orgullo en la vida de una persona es una actitud satánica, pues rechaza a Dios y esto claramente nos llevará a la muerte. Y es impresionante cómo nuestro corazón puede pasar tan rápido de la humildad al orgullo. Uno empieza a trabajar en la humildad y de pronto muy rápido pasa a una actitud orgullosa. Muchos de ustedes saben, porque oraron por mí, y yo le doy las gracias a Dios por tener esta familia espiritual tan hermosa, tan grande, donde estuvieron sinceramente orando por mí, por mi familia, por el ministerio, por cuanto este año, en enero de este año, tuve que entrar por un mal diagnóstico médico a una cirugía de urgencia de una apendicitis que se transformó en peritonitis con perforación de colon. Me agarré por esa perforación de colon 2 bacterias, las cuales seguían perforando mis intestinos. Eso significó pasar por una serie de operaciones. En total fueron 11 operaciones la primera vez y ahora hace 2 meses atrás fue la 12ª operación, porque estuve durante todo ese tiempo, de marzo que salí del hospital hasta agosto, hasta finales de agosto, hasta finales de septiembre de ahora de este año, estuve con una ileostomía y una colostomía, que he mencionado en otras oportunidades, y para los que no saben, era una abertura en mi abdomen por donde salía mi intestino grueso y mi intestino delgado. Y estuve todo ese tiempo para recuperar todo mi sistema digestivo y también los intestinos que se habían dañado mucho con esta ileostomía y colostomía, con dolores que yo nunca había sentido en toda mi vida. Fueron tiempos muy difíciles, todavía han sido tiempos muy difíciles. Y si hay algo que Dios me fue enseñando en todo este proceso, es justamente esto, lo que hoy he querido compartir. Es la falta de humildad en mi vida, decir que soy cristiano y vivir de una manera tan distinta en términos del orgullo.
porque aún las cosas que vivimos como cristianos y que son también, por supuesto, méritos del Señor, las tomamos como mérito propio. Y eso es muy triste. Y a veces el dolor tuvieron que mostrarme el daño que ha causado el orgullo en mi propia vida. Dice un autor que el dolor que Dios provoca en uno es como un megáfono de Él para llamar nuestra atención. Y ciertamente así lo fue. Y en una oportunidad, estando yo en la UCI, estaba muy mal, estuve a punto de morir y estaba siendo alimentado por sonda parenteral, por aquí por el cuello. Tenía abierto mi abdomen, por todas las operaciones no podía ser cerrado, así que mi abdomen estaba abierto durante mucho tiempo. Yo estando ahí en la UCI, fue un momento muy difícil. La UCI, para los que conocen la UCI porque han estado, trabajan o algún familiar ha estado ahí, sabrán que eso es el día y la noche igual, es un corre todo el tiempo. Gente se muere al lado tuyo, es muy difícil ese momento. Yo estaba sin lentes y a lo lejos yo veía que tenía un reloj que tampoco podía ver la hora porque como no tenía lente, entonces trataba de ver la hora como para saber qué hora era del día, porque cada segundo era muy largo, tenía solo una hora de visita, entonces era un momento donde no era para estar orgulloso, no sé si lo entiendes, ¿sí? Esa es la idea de estos detalles. No era un momento para enorgullecerse de nada, era lo peor, no me podía mover, me tenían que hacer aseo en todas partes, o sea, no tenía, la dignidad uno la pierde, ¿sí? De alguna manera, por decirlo de alguna manera. Pero lo menciono así porque en un momento viene mi esposa a verme en esa hora que tenía de visita y me traen alimentación por equivocación. Entonces me traen el almuerzo. Entonces yo no podía comer porque estaba siendo alimentado por sonda. Entonces yo le digo a mi esposa, cuando vienen a retirar el almuerzo, yo le digo, por favor dile que no es que yo no haya querido comer, sino que dile que yo no puedo comer, explícale. Entonces mi esposa me mira y dice así como, qué extraño, o sea, si todos saben que estás mal, o sea, es obvio. Entonces, pero yo quería decirle a él que no es que yo estaba despreciando la comida, eso era lo que... Bueno, los sedantes a lo mejor, no sé, pero ese era lo que yo pensaba en ese momento. Entonces yo le decía, por favor, dile que no se sienta mal, en otras palabras, que yo no es que no quise comer, no puedo comer. Mi esposa dijo, yo le voy a decir, pero ella en su mente dijo, yo lo voy a decir para dejar tranquilo a mi esposo, porque no tenía ningún sentido. Así que le dice a este caballero, y este caballero dice, sí, se me da lo mismo, yo vengo a retirar los plátanos. Entonces, pero mi esposa cumple porque yo le estaba pidiendo, yo mal, llorando con ella, contándole las cosas también que el Señor estaba hablando a mi corazón, pero no podía leer la Biblia, no podía nada, ¿sí? Entonces solamente me tocaba conversar con Dios, Dios me llevó ahí para hablar con Él. Y mi hermana estaba afuera porque me quería ver, pero yo necesitaba hablar con mi esposa en ese momento, era tan poco el rato, y yo le digo, mira, dile a mi hermana que por favor, no es que yo no quiera verla, sino que yo necesito hablar contigo y es tan poco el rato que tenemos que yo quiero expresarte, porque yo le estaba pidiendo perdón, me arrepentí de todos mis pecados, estaba en ese momento, ¿sí? Todo ahí, y de hecho en el peor momento de todas las circunstancias que había estado viviendo. Entonces, de pronto le digo a mi esposa, dile a mi hermana que por favor, no es que yo no haya querido que ella entre, sino que justamente es porque yo quiero hablar contigo. Entonces, dado todo eso, mi esposa le dice, no me dice nada, pero piensa y dice que está humilde mi esposo. O sea, como que me lo cambiaron, ¿sí? Está muy humilde. De hecho, yo estaba como con unas fajas de tela y las cintas de tela me herían la piel. Entonces yo me metí la mano como pude para tratar de como sacarme esa cinta porque me molestaba mucho. Y de pronto una enfermera me ve y yo tengo como esto medio desordenado, casi nada, pero un poco desordenado. Me dice, ¿por qué está tan desordenado, don Enrique? Me dice, viene enojada. Entonces yo le digo, no, es que yo traté de como explicarle lo que pasa y no me dejó. No, usted no tiene nada que decir. Si usted necesita algo, nos llama. Pues son súper estrictos en la UCI. Entonces yo quedé así, no pude decir nada y me puse a llorar. Y lloraba. Entonces justo aparece la doctora y la doctora me ve llorando y me dice, ¿qué te pasa? Entonces le digo, no le podía hablar por tanto que lloraba. Entonces le digo, no, es que la enfermera te habló mal. Sí, no, porque no podía decirle que tampoco fue que me habló tan mal, sino que yo no me podía explicar a mí mismo por qué estaba así.
Entonces yo decía, yo a veces le digo a mi esposa, me pregunta algo, le digo no. Entonces después la veo llorando y le digo, ¿por qué estás llorando? Porque me hablaste fuerte. Pues yo te dije que no, nomás, es tan sencillo. Entonces yo creo que Dios me empezó a mostrar de cómo ella efectivamente se puede sentir ante esas palabras que uno ocupa equivocadamente. No es que le esté faltando el respeto, pero uno no logra entender ni siquiera el momento que pueda estar viviendo otros porque uno está centrado en sí, solamente rodeado por esta maldición del orgullo sobre nuestras vidas. Pasó eso, empecé a mejorar, gracias a Dios. Llegué a una habitación que estaba solo, maravilloso, porque ahí ya podía leer, empecé a caminar de a poquito, tuve que aprender a caminar de nuevo, a comer de nuevo. Todo eso pasó en esa habitación solo. Mi esposa me llevó un parlante, yo ponía música fuerte, estaba solo, así que podía alabar a Dios. Fue otro momento maravilloso de este proceso en el hospital. Mi esposa me había llevado unos cuadritos donde salía mi hijo, ella, entonces estaba como en la casa, ¿sí? En ambiente familiar. Fue maravilloso y de pronto una enfermera llega y me dice, don Enrique, lo vamos a tener que cambiar de habitación. Ahora bien, usted se puede negar, pero resulta que hay una persona que necesita estar aislado y esta es la única habitación apta para aislarlo. Por lo tanto, usted se puede negar, nadie lo puede obligar a cambiarse de habitación, pero le cuento que tenemos esta circunstancia. Entonces yo le digo, mire, yo no quisiera, me gusta esta habitación, yo estoy muy bien acá, yo no quisiera, pero ¿cómo no voy a decir no? No me puedo negar, o sea, yo soy suficientemente humilde para no negarme ante esto, ¿cierto? Decir, bueno, si hay otro que lo necesita, por favor. A los 10 minutos ya me habían avisado que me iban a cambiar de habitación. Yo decía, ¿pero por qué? Porque ya no me gustó la decisión. Me cambian de habitación y voy a una habitación donde había otra persona más, una habitación chiquitita, donde el camillero chocaba conmigo en la camilla porque no podía entrar. De hecho, quedé atravesado, tan atravesado como estaba mi corazón en ese momento. Atravesado literalmente, la cama estaba así y la otra no cabía al lado, entonces yo estaba así, atravesado. Tampoco podía caminar, daba pasos, pero no podía caminar. Entonces, era todo, me tuvieron que llevar todo lo que yo tenía, cero parlante, cero todo. Y llegué a esa habitación y vino una queja en mi corazón esa noche. Esa primera noche estando ahí, yo necesitaba orinar y no podía levantarme al baño, entonces me tenían que atender con esas cositas, patitos que llevan. Y yo empiezo a decir, enfermera, enfermera, y solo había silencio y de repente a lo lejos yo escuchaba un ronquido así. Y yo decía, ¿cómo aquí vienen a trabajar y se quedan dormidos? Yo voy a hablar con la doctora, voy a pedir un reclamo. Y estaba esperando a la doctora esa mañana, dormí pésimo, no podía ir al baño, fue horrible. Entonces llega mi esposa en la mañana, antes que la doctora, y le cuento todo esto, le digo, yo voy a hablar con la doctora, esto no puede ser, y expongo toda mi queja, y mi esposa muy sabiamente no me dice nada, pero me cuenta y me hace recuerdo solamente de días atrás, una semana o 2 semanas atrás, que había estado en la UCI y que estaba en esa condición y que yo pedía incluso perdón por no haberme comido una comida que no me podía comer. Y ella me dice, yo pensé que estabas muy humilde. No me dijo orgulloso, pero me dijo lo mismo. ¿Se entiende? En ese momento yo fui redarguido por Dios a través de lo que ella me dijo y yo entendí con mucha tristeza en mi corazón cómo no había aprendido nada. Cómo en tan poco rato había pasado de la humildad al orgullo otra vez, sin entender nada. Me puse exigente, yo le decía a mi esposa, ¿por qué no llegas temprano? Y ella tenía que correr con el ministerio, con la casa, con mi hijo estaba yendo al jardín en ese momento, porque todavía no partía la pandemia, entonces tenía que ir a buscarlo, ir a dejarlo, llegar al hospital, correr. Era todo un afán, pero cuando uno está enfermo, cuando debería surgir la humildad, surge el orgullo porque está todo centrado en uno. Y eso es tremendo. Y mi esposa fue tratada también por el Señor en otra área, pero ella de manera providencial, antes de esto, en un congreso de tiempos completos, Olger le pide a ella que cante una canción, un día a la vez, que algunos la conocerán. Le dice, puedes cantar esta canción y en pocos minutos la sacamos, ¿cierto? Vimos las notas y cantamos esa canción. Y esa canción ha sido un himno. No solamente ha sido una canción, ha sido un himno para nosotros, sobre todo para ella, durante todo este tiempo. Y si a ustedes no les molesta y me lo permiten, como dijo Israel en el comienzo, que ustedes no estaban, pero estábamos en el ensayo y él dice, estamos en familia.
No sé si está mal, pero yo me siento así, ¿sí? Yo me siento en familia, yo quisiera que mi esposa viniera y que pudiésemos cantar esta canción con todos ustedes, ¿sí? Venga. Es como una ranchera, pero muy, 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 muy profunda. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Y así parece que tenemos que vivir, ¿no? Un día a la vez, porque cada día tiene su propio afán. Y el Señor ha concedido cada día su provisión, sus milagros, y cada día sus misericordias son nuevas, ¿cierto? Por lo tanto, yo quisiera decir a esta altura de nuestra temática que hay esperanza para los que pueden levantar conmigo sus manos, simbólicamente no lo haga, porque debería darle vergüenza, pero los que puedan, los que pensarían que pueden levantar conmigo la mano y decir yo soy orgulloso o yo soy orgullosa, hay esperanza para nosotros. Si yo estoy aquí es porque Dios me ha dado esperanza, porque Dios ha tenido misericordia conmigo y ha querido entonces tratar mi corazón, y como yo le ilustraba, esto es como una cebolla, esto no es que se acaba un día, esto es un trabajo continuo, es como el trabajo del jardinero. Corta el pasto y cuando termina ya el primero creció y tiene que volver, y vamos a tener que trabajar en nuestra vida y caminar para vivir en santidad. Así que yo les invito a desechar el orgullo con la gracia de Dios. Pienso que esta es la solución bíblica para nosotros. Desechemos el orgullo con la gracia de Dios. Y la gracia de Dios la conocemos como el favor inmerecido de Dios, ¿cierto? Es lo que recibimos de Dios y que no merecemos. Pero yo quisiera que también lo miramos de la siguiente manera, que tiene que ver con lo que hemos hablado. La gracia de Dios no es solo lo que recibimos y no merecemos, sino que también es que Dios no nos da lo que sí merecemos. No nos da lo que sí merecemos. ¿Qué sí merecíamos? El infierno, con todas sus penas. Ese lloro y crujir de dientes, ese mundo de tinieblas, lo merecíamos. Éramos enemigos de Dios, pero fue la gracia que nos rescató. Fue la gracia de Dios
que vino a nuestro rescate y nos da lo que no merecemos, pero también no nos da lo que sí merecíamos. Dios nos libró del destino eterno en el infierno, ese terrible destino, ese destino que a veces no queremos ni mencionar, pero es muy propicio traerlo a memoria, de dónde fuimos sacados, de las calles. No pensábamos estar en esa fiesta de boda, pero Dios en su misericordia nos trajo. Yo ahora pude haber muerto en este tiempo. Todavía me queda otra operación más. Ya he ido mejorando. Estoy fajado en estos momentos, sí, tengo que estar fajado, ha sido muy difícil, pero como decía la canción, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy. Ayúdame hoy. Yo necesito a Dios hoy con su gracia y su misericordia. Está la gracia y la misericordia de Dios con este traje que nos revistió de santidad, ese lino fino, que nosotros podemos leer en Apocalipsis 21, en los versículos del 1 al 5. Y podemos leer estos versículos con gran expectación, con el deseo ferviente de que esto sea parte de nuestras vidas ya. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Deténgase un segundo ahí, porque yo siempre he pensado, si nota aquí otra vez Juan, ocupa lo mismo, la misma idea que habla en su Evangelio capítulo 1, donde dice que Jesús al encarnarse estuvo en medio de nosotros, y eso en el original es tabernáculo, igual que acá, que hizo morada con nosotros. Y yo siempre pensaba que maravilloso debe haber sido para los discípulos vivir con Jesús y convivir con él día a día y ver cómo él se relacionaba, como que eso siempre pienso que es maravilloso. Pero cuando leo esto, yo pienso que ellos ni siquiera se dieron cuenta de esta realidad. Ellos vivieron con Dios y no tenían plena conciencia de que era Dios. De hecho, muchos de ellos creyeron cuando Él murió y resucitó, no antes. Ahora, cuando en este nuevo cielo, en esta nueva tierra, donde todos nosotros, los vestidos con el traje de lino fino, estaremos, por la gracia de Dios, nosotros vamos a morar con pleno entendimiento de que Él es nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Y dice también, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Después de las ya 12 operaciones que he tenido que pasar este año, tengo mi abdomen lleno de cicatrices por todas partes. Mi ombligo, que comillas se salvó, porque pude haberlo perdido, pero mi ombligo que se salvó está ubicado en este momento como en la costilla derecha, ¿sí? No tiene nada que ver con el original, como fui diseñado al comienzo. Entonces yo le digo a mi esposa cuando me veo así, entonces le digo: mira, claro, hoy día no, hay muchas cicatrices del dolor, pero como dice la palabra de Dios, esto ya no más. El día que Él ve, ya no habrá más cicatrices, ya no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más muerte. Todo esto es una tremenda esperanza para nosotros. ¿Dónde cabe ahí el orgullo, la arrogancia, la altivez? Si esta es la esperanza que tenemos porque hemos recibido por gracia su investidura. Todas las cosas serán hechas nuevas. Esto lo digo en forma jocosa, pero esto será solo cierto si nosotros desechamos el orgullo con la gracia de Dios y entendemos en la humildad de nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos que vivir en esas obras de humildad. Nuestra vida tiene que evidenciar lo que hay o lo que decimos que hay en nuestro corazón.
Yo he mencionado todas estas bondades de Dios y las he querido enfatizar lo máximo posible, porque creo que es la mejor manera de desechar todo el orgullo que hay en nuestro corazón. Debemos entender que, y como decíamos al comienzo, no en nuestra mente, sino que en nuestro espíritu, la gracia inmerecida de Dios que nos salvó. Es el evangelio de Jesucristo que me llevará a Él otra vez en arrepentimiento y fe, corriendo a Él, diciendo: yo no puedo, hazlo tú, Señor, yo no puedo, yo quiero que lo hagas tú. Yo en humildad puedo pedir el favor del Señor. Para terminar, pensemos en la siguiente ilustración, ya que hemos hablado de las bodas, del matrimonio, que hemos cantado con mi esposa. Pensemos en el primer matrimonio de la historia. Pensemos entonces en Adán y Eva. Y situémonos ahí otra vez, como lo he invitado en esta tarde, a estar ahí viviendo la Biblia, ¿sí? Situémonos ahí. Eva acaba de comer del fruto prohibido. Se lo pasa a Adán. Adán la tiene en sus manos. Y ahí nos detenemos en un supuesto, ¿cierto? Una ilustración. Y Adán piensa: si yo como de este fruto, peco contra Dios y me muero igual que Eva. Si yo no como de este fruto, Dios mata a Eva y me quedo sin ayuda idónea. Y ahí la viudez no servía porque no había más mujeres, así que Dios tendría que haberle hecho otra ayuda idónea. ¿Cuál es la posición de Adán? ¿Qué tendría que haber hecho Adán? Supongamos que estamos ahí y pensemos, ¿cuál era la decisión correcta de Adán? Porque eso ocurrió, lo que pasa es que esto entre líneas no está, solo es una ilustración. Pero eso ocurrió. Adán recibió el fruto que su mujer había comido para que él comiera. Y él está ahí. Por favor, experimenten la tensión del momento. Si como, muero. Peco contra Dios, muero. Y muere Eva. Si no como, muere Eva y me quedo solo sin ayuda idónea, que tanto esperé. Ningún animal, dice la Biblia, ¿cierto?, fue adecuado para Adán. Dios le hizo ayuda idónea. Quedó sin mujer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ambas opciones, si lo nota, están centradas en Adán, en él mismo. Si yo como, me muero. Si no como, quedo sin ayuda. Todo se trataba de mí. Y eso fue lo que ocurrió. El corazón de Adán se llenó de orgullo y por eso decidió mal. Porque cualquier decisión que él tomara estaba centrada en él. ¿Cuál debió haber sido la decisión correcta de Adán? Que yo creo que la Biblia sí lo revela en términos ilustrativos. Adán, si no se hubiese llenado de orgullo, tendría que haber matado a la serpiente en el acto. Eva come del fruto, Adán mata a la serpiente. Él tenía potestad sobre los animales. Mata a la serpiente. Luego va donde Dios y le dice a Dios: Señor, mi mujer comió del fruto, pecó contra ti y merece la muerte. Te pido por favor que tomes mi vida a cambio de la de ella. Ese es el glorioso evangelio. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Lo que Adán perdió orgullosamente, Jesucristo lo recuperó en humildad. Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Vino al mundo para deshacer las obras de Satanás. Mató a la serpiente. Vino a deshacer las obras de Satanás. Y murió a cambio de nuestro pecado. Ese es el glorioso intercambio que hemos escuchado. Como lo dice 1 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que la justicia de Dios, imagínense la justicia de Dios, que iba a caer sobre nosotros, cayera sobre Cristo y nosotros fuéramos hechos justos en Él, para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios en Él, dice el verso. Eso es maravilloso. Jesucristo recibió entonces todo mi pecado, toda mi vileza la recibió Él, como si Él mismo hubiese pecado y no pecó. Y nosotros recibimos toda su justicia. Él es el justo. ¿Y por qué pienso que esto es una ilustración que la Biblia nos está mostrando como cierta? Porque la Biblia también dice que Jesús es el postrer Adán. Lo que el primer Adán perdió en su orgullo, el postrer Adán en su humildad lo recuperó.
Por eso hay esperanza para los que hemos sido orgullosos. Podemos correr a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él hace ese glorioso intercambio. Por eso podemos terminar como termina el Apocalipsis, que para nosotros es el final de la Biblia, capítulo 22. Dice en el versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto es gratis, y la esposa no tiene miedo. Ninguno de nosotros dice, ay, viene la segunda venida de Cristo. No, 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 todos decimos, que venga la segunda venida de Cristo. La novia dice, Maranata, la novia está expectante, la novia no tiene miedo, porque la novia ha sido revestida del traje de lino fino que fue concedido por gracia de nuestro Dios. La novia sabe que no es por nuestros méritos, sabe que si Jesús viniera ahora y yo tuviera que presentar mi vida con mis propios méritos, estaría perdido. Son los méritos de Cristo. Por eso la esposa de Cristo no tiene miedo del regreso del Señor. Lo espera, lo anhela, lo clama. El soltero que dice que venga Cristo, pero que me case primero, orgulloso. El matrimonio recién casado que dice que venga Cristo, pero primero me gustaría tener hijos, orgulloso, centrado en sí. A nosotros nada nos importa de este mundo. El que comenzó una empresa dice que venga Cristo, pero que me vaya bien primero para yo ver que pude hacer algo. Si no se trata de ti, no son tus obras. Orgulloso, se trata de Cristo y de los méritos de Él. Nosotros clamamos y decimos, ven, ven Señor Jesús. Y termina Apocalipsis, y así terminamos esta prédica de hoy, en el capítulo 22, versículo 21, que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. ¿Y cómo termina? Mira. La gracia, note, que termina con esta bendición de la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Y quisiera que oremos, pero que tú te preguntes en esta oración, ¿en qué medida la arrogancia te está costando tu vida espiritual? Porque recuerda que la puedes perder. La puedes perder. ¿En qué medida tú debes hacer esta evaluación delante del Señor, de tu propia vida? Examinaos si estáis en la fe. ¿En qué medida la arrogancia te está costando tu vida espiritual? A muchos nos ha costado muchas cosas, pero Dios ha tenido misericordia y todavía estamos acá. Yo no sé cuánto más. Dios nos ayude. Dios nos ayude. ¿Vives en el silencio arrogante del hombre mal vestido de la parábola? ¿O vives en el silencio humilde que nos demostró el Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo? Yo te invito a que cierres tus ojos y que ocupemos este tiempo para orar y cantarle al Señor. Cierra tus ojos. Ocupa unos segundos para meditar en lo que hemos conversado y para que le ores al Señor sobre tu propia vida, sobre tu propio corazón, para que medites en estas preguntas. ¿Cuánto el orgullo ha atacado tu vida y tú lo has dejado y te pueda estar costando tu vida espiritual? Habla con el Señor. Habla con Dios. Señor, te queremos pedir perdón en este día. Queremos correr a ti en arrepentimiento y fe.
Si no hay humildad en nuestro corazón, vamos a rechazar la obra de gracia. Eso hace el arrogante, el orgulloso. Eso dice el Salmo 10. El orgulloso rechaza a Dios. Es un corazón ateo, sin Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y cuando la Biblia muestra esa lista de las 7 cosas que el Señor aborrece, la primera de la lista son los ojos altivos. Eso es la arrogancia, el corazón orgulloso. Esa es la actitud del diablo, la actitud satánica. Señor, sácala de nuestra vida. Ten misericordia. Ten misericordia. Y entendemos por tu palabra que la obra de gracia erradicará todo orgullo de nuestro corazón. Oh, bendito Dios. Ven a morar. Ven a morar en medio de nosotros. Y nosotros queremos morar en tu presencia. El que habita bajo la sombra del Altísimo. No el que visita, sino el que habita. No el que va de vez en cuando, sino el que mora ahí. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos tu cobertura, Señor, cuando desechamos el orgullo de nuestra vida y pedimos la humildad de Cristo. Oh, cuál obra de gracia. No podemos entender, Señor. No podemos entender. No podemos entender ese grande precio que pagaste en la cruz. Que con tu sangre lavaste mis heridas. Con tus llagas curaste todos mis dolores, todas mis aflicciones. Señor, no te quiero soltar. Reconozco, Señor, que he pecado, pero no te quiero soltar. Porque solo tu amor garantiza a mi vida paz, seguridad. Algo que no había cuando no estábamos en ti. El Señor me da una visión que Él está cambiando vestiduras en este tiempo, que Él está cambiando el ropaje, que Él está sacando, están saliendo ese ropaje vil, sucio, manchado, que está saliendo hacia arriba y Él está revistiendo con un ropaje nuevo. Aquel que ha abierto su oído, su corazón, está siendo revestido con una nueva vestidura, algo fresco del Espíritu Santo. Que Dios está haciendo algo nuevo. Adora al Señor. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida. Y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida. Porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me acepté que no vuelvo a caer. Tú me cuidas, Señor. Precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavada
mis heridas. ¿Cómo he de pensar el quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podría hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor. me compraste, Señor, Me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mi un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar el quererte soltar si tú me guías? Tú me guías, porque eres mi razón de vivir. Es por eso que te quiero decir. Ora en mi vida. Grande precio pagaste en esa cruz por mi un día. Por mi un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar el quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi
mi razón de vivir. Es por eso que te quiero decir. Dile, mora. Mora en mi vida. Volvemos a ti, Señor, y no te soltamos. Pero te pedimos a ti que tú no nos sueltes. Para nosotros es muy fácil soltarnos, como el hijo pequeño que camina de la mano de su papá. Si su papá no lo agarra fuerte y firme, para nosotros es muy fácil, como para ese niño, soltarse. Por eso te pedimos, Señor, toma tú nuestra mano y como un Padre eterno, poderoso, misericordioso, no nos sueltes, Señor. Perdona nuestro orgullo, nuestra arrogancia de querer caminar esta vida sin ti. Perdónanos. Perdónanos porque nos levantamos en las mañanas muchas veces sin buscar tu presencia, sin pedir tu ayuda, Espíritu de Dios. Perdónanos. Perdónanos. Grande precio pagaste, Señor, en esa cruz. Gracias. Gracias por este traje que no merecía y que tú hoy has revestido a muchos para tu gloria. Gracias. Gracias por este tiempo que nos has regalado, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo, que seguirás hablando al corazón. Espíritu de verdad. Quita toda la mentira, el engaño que pueda haber en nuestros corazones, por favor. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Gracias, Santo Espíritu, por derramarte en medio de tu iglesia. Gracias. Te alabamos, Señor. Te honramos a ti y te bendecimos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.